Buenos días, soy Cristina Hidroblas, abogada especializada en propiedad intelectual. Soy uno de los abogados que presta servicio de asesoramiento a la Asociación Colegial de Escritores de España, así como también a CEDRO y a otras, y a todos los autores que, bueno, que piden de mis servicios en cuanto que tengo despacho profesional abierto en Madrid y presto este asesoramiento y tanto extrajudicial y judicial, autores, escritores principalmente, respecto a los problemas que les pueden plantearse con las editoriales. Llevo en ejercicio unos 25 años y especialmente respecto a los autores, pues como unos 15 años más o menos, que es mi experiencia que en estos temas tan bonitos como es la protección de la propiedad intelectual. Genial. Bien, ¿algo más que queráis saber de mí, de mi labor? Bueno, empezamos con las preguntas, si te parece. La primera pregunta, ¿es necesario para un escritor que quiere publicar su obra literaria suscribir un contrato de edición con la Sí, editorial? esto es una cuestión muy importante. Es una cuestión muy importante porque muchas veces cuando se lanza cualquier persona ha hecho una creación literaria y quiere publicarla, cree que no es necesario hacer un contrato para que la misma se haga. Contacta con un editor y no suscribe ningún contrato. Ese es un error muy grave. Es obligatorio, de acuerdo con la legislación vigente en nuestro derecho, siempre hacer cualquier tipo de contrato de cesión de derechos por escrito, porque lo exige expresamente la ley en el artículo 45, dice que si no se hace por escrito no tiene ningún valor, es decir, no existe cesión de derechos. Si no hay cesión de derechos, lo que se publique será una publicación fuera de la ley o ilícita. De ahí que es básico y esencial que todos los autores conozcan su derecho y obligación de hacer un contrato de cesión de sus derechos de propiedad intelectual de su creación literaria siempre por escrito. Y además Imagino, con un contrato que tiene que reunir una serie de requisitos legalmente establecidos en el artículo 60. vale, iba a preguntarte, ¿qué es un contrato de edición? Porque imagínate que yo escribo un papel y lo pongo como contrato, ¿eso sería válido? No. El contrato de edición, de acuerdo con nuestra normativa, no es simplemente un papel que diga le cedo a usted editorial que explote mi obra. No, la ley exige una serie de requisitos específicamente. El contrato de edición está específicamente definido en la propia ley, en el artículo 58, en donde se dice que es pues, la cesión que hace un creador precisamente del fruto de su creación, para que el editor, por su cuenta y riesgo, que actualmente hay muchas autoediciones, bueno, en teoría el contrato de edición es por su cuenta y riesgo, el editor proceda a lo que es la reproducción, distribución y lo que es en definitiva la explotación de la obra. Pero es una cesión que tiene además el requisito de que yo, autor, cedo mediante una contraprestación. Es decir, está prohibido en principio que yo ceda sin recibir ningún tipo de contraprestación. La ley establece en el artículo 46 la obligación de que yo, autor, prescriba una contraprestación que normalmente, en el general de los casos, suele ser proporcional, pero que puede ser a tanto alzado en determinados supuestos específicamente recogidos en el artículo 46. Son casos concretos. Pero aparte de eso, como decía, hay unos requisitos específicos que debe contener todo contrato de edición, que son los del artículo 60. Requisitos como si la cesión es en exclusiva o no es en exclusiva, si la cesión se hace para una edición con un número, hay que poner un número máximo y mínimo de ejemplares que va a tener esa edición o las ediciones que se digan, pero tiene que hacerse al menos con algún tipo de determinación. El territorio para el cual se hace esa cesión, si es para España, si es para Europa, si es para todo el mundo, el territorio que va a abarcar la cesión. Luego, evidentemente, tendrá que señalarse en cuanto al idioma, es decir, si yo voy a ceder exclusivamente para que se haga en castellano, en gallego, en inglés, es decir, hay que establecer también los límites en cuanto a ese tipo de cuestiones.
que son, como te digo, que son establecidos por ley y que son de carácter obligatorio. Y luego habrá que establecer la forma de distribución de los ejemplares. Este es un tema que normalmente las editoriales lo suelen salvar diciendo que el autor conoce perfectamente los métodos de distribución editorial, lo cual es completamente incierto porque ningún autor conoce cuál es el método de distribución de la editorial, pero bueno, se suele poner esa coletilla. ¿Por qué? Porque la ley exige que se ponga que el autor lo conoce y la realidad es que la editorial muchas veces ni por tiempo ni por facultades puede decir exactamente cuáles son sus métodos de distribución. Al autor le basta con saber que a lo mejor va a estar en las librerías de las ciudades o capitales de provincia. Es decir, ese tipo de cuestiones, y no llega más allá porque tampoco es factible. Y luego hay otro tema muy importante, que es el plazo de la puesta en disposición. Por una parte está la obligación del autor de entregar la obra en un plazo determinado para que pueda ser correctamente reproducida, y luego está en la obligación del editor de un plazo máximo de que tiene que poner en circulación la obra. Este plazo máximo puede establecerse que se quiera en el contrato con una limitación, 2 años. Nunca puede sobrepasar los 2 años. Es el plazo, digamos, de carácter máximo que tiene. Estos son, por tanto, los requisitos fundamentales. Bueno, y la remuneración, que ya he hablado de ella, que es la contraprestación que recibe el autor. Pero sin esos requisitos, el contrato estará defectuoso, que la falta de algunos de ellos puede determinar la nulidad del contrato, o bien puede ser simplemente una anulabilidad y por tanto que pueda ser subsanado. Por ejemplo, si he omitido el ámbito territorial, bueno, pues ese no determina la nulidad del contrato. Se puede subsanar porque la ley dice que si no se ha puesto nada en cuanto al territorio, se entiende que es el territorio nacional. Es decir, lo que hace es que te restringe la ley, igual que el tiempo. Un elemento muy importante es la duración del contrato de edición. Pero la ley dice, si se ha olvidado o no se ha puesto, no se ha dicho nada cuánto va a durar esa cesión, bueno, pues en ese caso la ley lo que hace restringe a 5 años. Se entiende que entonces lo máximo que puede durar esa cesión son 5 años. Es decir, hay determinadas cosas que se puedan sustituir y otras no. Por ejemplo, la remuneración, eso sí que haría nulo el contrato. Si no consta la remuneración o contraprestación, ese contrato no tiene ninguna validez. O sea, pues digo que depende de lo que omitas de estos requisitos que se exigen por la ley, puede ser subsanable o no subsanable o sustituido por una norma de la ley. Claro, y los derechos y obligaciones son esas, poner eso, decirlos. Depende, o sea, por parte del autor, sus derechos y bueno, sus obligaciones. Los derechos fundamentales del autor son los que vienen recogidos en el artículo 14, que es el más básico, el derecho al reconocimiento de su paternidad, es decir, de que él es el autor de esa obra, de que es una creación suya. Y al lado de este está el derecho a decidir cuándo y cómo se puede divulgar la obra, en qué condiciones se debe divulgar la obra, el derecho a que no sea alterada, modificada en cualquier sentido su propia creación, Y, el derecho perdón, incluso a poderla modificar en en algún caso caso. de que quieras usar un seudónimo o algo así, el derecho sería reconocible al seudónimo, no al nombre. Luego, por supuesto, el autor tiene derecho a utilizar bien su propio nombre o un seudónimo. Esa es una de las facultades, es decir, quiero editarla no con mi nombre, sino con un seudónimo. Pues evidentemente eso se le tiene que reconocer. Es Claro, otra de las facultades que tiene, por supuesto, eso está así. Sí, sí, sí. sí. Y como obligaciones básicas del autor es la entrega de la obra en el tiempo establecido, eh, luego, y en condiciones de ser reproducida, evidentemente, la obligación de garantizarle al editor que es una creación original, es decir, que no es un plagio ni que es nada de otra persona, o sea, reconocimiento o garantía de y evidentemente la obligación de revisar las correcciones de tirada que le mande el editor en los plazos que le establezca. Es decir, para que el editor siempre va a mandar unas pruebas de tiradas al autor, y que se denomina como galeradas, y él tiene que corregirlas o revisarlas, porque si no, el editor le marcará un plazo que si no cumple esa corrección en ese plazo, podrá editarla sin esas correcciones. Claro, claro. ¿Y los derechos de los autores se pueden transmitir a hijos o herederos? Sí, por supuesto. Los derechos de autor están vigentes durante toda la vida del propio autor y 70 años después de su fallecimiento.
Una vez que se culminan esos 70 años, se produce lo que se denomina la entrada en el dominio público de esa obra. Quiere decirse que a partir de ese momento cualquier persona podrá, o cualquier persona, digo, cualquier editorial, podrá explotar esa obra sin tener que pagar ningún tipo de contraprestación por ello, pero durante toda la vida, y luego 70 años puede serlo. Es decir, la capacidad de transmisión mortis causa y inter vivos del autor es completamente plena. La única limitación es que lo único que no puede vender o transmitir el autor es el derecho de paternidad, de que esa es su obra. Eso no lo podrá perder nunca, porque es un derecho irrenunciable e inalienable, es decir, que la ley no le permite esa pérdida. Igual que con la ley anterior de 1800, automáticamente el autor se lo daba al editor y prácticamente perdía todo tipo de control y derecho sobre su obra. Con la nueva normativa que tenemos actualmente, que es bastante buena en cuanto al reconocimiento de derechos, eso está prohibido. Claro. Esa obra si yo escribo una obra, esa obra es mía y por mucho que mis derechos pasen a mis hijos, es mía. Siempre va a tener mi nombre. Siempre, Siempre será del autor, efectivamente, siempre lo va a ser. Lo que harán los hijos es cobrar los derechos de autor, pero seguirá siendo del autor. Es decir, la obra de Camilo José Cela va a ser siempre de Camilo José Cela, jamás va a cambiar de autoría. Otra cosa es que ¿quién cobra mis derechos? Pues o el heredero que yo haya manifestado en mi testamento, o mis hijos, o quien se haya establecido en las últimas voluntades, pero la obra jamás podrá cambiar de autor. Claro, claro. Y en caso de que se incumpla el contrato o tal por parte del editor, ¿cómo puedo actuar como escritor? Lamentablemente los incumplimientos están a la orden del día y desde mi punto como abogado de la Asociación de Escritores, pues no hago más que recibir continuas quejas y manifestaciones al respecto. ¿Cómo actuar? Lo primero en lugar, lo que se tiene que hacer es poner de manifiesto al editor que está incumpliendo. Que está, normalmente el mayor incumplimiento más abundante es el impago de los derechos de autor, que es el más corriente, por regla general. Entonces, que lo está incumpliendo, pues en primer lugar, pues a través de correo electrónico, es decir, siempre por un método no telefónico, es decir, un método que quede constancia. Inicialmente puede ser por correo electrónico, si no se consigue nada, entonces habría que llegar ya a lo que es un burofax, en el que se le reclamara el cumplimiento de esa obligación y evidentemente en el supuesto hipotético de que ya estuvimos pasando, se haya transcurrido varios ejercicios sin que mande liquidaciones y sin que mande los derechos, cosa que por desgracia es muy corriente que ocurra, pues ya le quedaría la opción de acudir a la autoridad judicial, porque es, digamos, el último estadio que le queda, es acudir al juez para que le requiera y le exija esas liquidaciones y esos abonos que está omitiendo en su cumplimiento. Evidentemente, el gran defecto que tiene nuestra ley de propiedad intelectual es que reconoce muchos derechos, pero no pone medios prácticos útiles para conseguir que esos derechos sean cumplidos. Ese es el, digamos, gran defecto. Ya digo, se reconocen muy bien los derechos, en ese aspecto es una buena ley, pero lo que le falta es esa capacidad para hacer más efectivos los derechos, porque si bien hay métodos que se podrían haber articulado de una manera mucho más sencilla que teniendo que llevarle siempre al autor a acudir a la autoridad judicial, que es un procedimiento judicial que normalmente es lento, que es costoso. Entonces, tener que llegar hasta ese extremo, pues es lo que para mucho a los autores y dejan y abandonan sus propios derechos por ese problema. Entonces, lo más normal que se debe intentar siempre es llegar a acuerdos extrajudiciales, es decir, a través de mediación, a través de pues burofaxes, una persona a través de abogados, de maneras que se llegue a conseguir el cumplimiento de las obligaciones recogidas en los contratos y si no se pudiera, pues efectivamente quedaría el último estadio que es el judicial. ¿Y Pero que bueno, que siempre es preferible evitarlo. serviría, por Perdona. ejemplo, WhatsApp o Telegram para notificar mediante escrito o Sí, correo? perfecto. Sí, actualmente los WhatsApp están admitidos por los juzgados como método de prueba, sí, ciertamente. Vale. Con lo cual, sí, cualquier método que deje constancia escrita es válido. ¿Qué es lo que pasa? Que el burofax es el que, además de dar constancia escrita, tiene un plus, que es que el propio jefe de la oficina de correos da fe de que ese contenido es el que se le ha transmitido a la editorial.
y de ahí que sea el que tenga un mayor valor, pero también hay que reconocer que es el que cuesta dinero, mientras que un WhatsApp o un correo electrónico no te cuesta nada, aunque actualmente también existe un sistema que se ha implantado, que es en los correos electrónicos certificados, que cuestan algo de dinero, pero no mucho. Y sí, también te van a dar esa confirmación de que la ha entregado. Pero hay una diferencia, mientras que el burofax de correos, la certificación te lo hace un funcionario público, que es el jefe de correos, estos otros sistemas te lo hacen entidades privadas. Entonces, el valor siempre, o sea, no es igual. Claro, Puesto en una balanza, no es igual. claro, claro. Y ya para finalizar, a mí me gustaría terminar con una pregunta un poco más de libros, que es, ¿qué libro te ha cambiado a ti? ¿Cuál es tu libro? Mi libro, es que hay muchos libros. Yo me temo que soy una lectora un poco compulsiva, entonces hay muchos libros que me han impactado. Uf, uno, no me puedo quedar con uno. Un, Es que es muy un- difícil quedarse con... Uno, varios. El libro que digas tú, este libro es para mí, es mi libro. A mí es que, por ejemplo, siempre me han... Voy a decir una cosa que no es muy ortodoxa. Los libros que a mí más me han gustado son todos los de Agatha Christie. Yo sé. Ah, Pero ya digo que no es muy ortodoxa. Y bueno, y en esa línea, Dolores Redondo, los libros últimos que ha sacado me han encantado. sí, El Guardián, o sea, toda la trilogía de Bazán, que me los he leído, la verdad es que me han gustado mucho. muy buena recomendación. Ya hemos terminado. Si quieres, te dejo para que te despidas como prefieras. Pues no, simplemente pues muchas gracias por esta oportunidad de intentar dar a conocer lo que son los derechos y los que tienen principalmente los autores, que a veces son muy desconocidos y es muy triste que cedan sus derechos sin obtener a cambio la justa contraprestación. Pues muchas Así que gracias encantada. por dejarnos tu tiempo, por ser la primera y por estar tan atenta y por la buena recomendación literaria. Pues nada, me alegro. Gracias.